Cristo. Bendiciones. Dios les bendiga a todos allá en sus casitas donde se encuentran. Vamos a darle un tiempito. Faltan 3 minutos para las 5, para empezar a las 5 en punto. ¿Listo? Vamos a darle un tiempito para que más personas puedan vernos y usted que está allí en su casa con su celular, comparta este video. Ahí debajo nos puede escribir preguntas que tenga, sugerencias, bendiciones. Bueno, sabemos que el día de hoy estamos llevando a cabo la casa de adoración. Es un servicio que tenemos en la iglesia local, que lo hacemos en las casas. El día sábado hacemos un servicio en casa con el fin de ganar personas para Cristo. Pero como no nos podemos reunir todavía en casitas todos unidos, entonces lo estamos haciendo de esta forma. ¿Cuál es el objetivo de esta reunión? Poder llegar a más personas, así que comparta este video, no se quede viéndome. Bueno, es una tarde de adoración, como la misma iglesia ha dominado el día sábado, casas de adoración. Nuestra iglesia se llama Iglesia Cristiana con un corazón adorador. Y si tú eres parte de esta iglesia con un corazón adorador, pues que se te note que eres adorador. Amén. Aleluya. Me gusta mucho una frase que una vez, no recuerdo la persona bien exactamente, pero dijo lo siguiente: Dios está sentado en su trono y estemos pasando por las dificultades que estemos pasando, tengamos el agua hasta donde la tengamos, Dios sigue siendo merecedor de adoración. Así que esta tarde te invitamos a que dejes todo a un lado, tus preocupaciones, quizás tus fracasos en esta semana, no sé por cuántas cosas haya pasado, tu dolor quizás físicamente o en el corazón, lo entregues a Cristo y puedas disfrutar de este tiempo, puedas deleitarte. Amén. Gloria sean dadas a Dios. Ya vamos a empezar. Sigue compartiendo ya este servicio del día sábado, casa de adoración. Amén. Gloria al Señor. Pues sabemos que la venida de Cristo está cerca. ¿Cuántos se gozan porque está pronto por sonar la trompeta? Amén. No sabemos el día ni la hora, pero que viene, viene y está pronto por suceder. Yo me gozo cuando pienso en ese día. Digo, Señor, ayúdame a estar preparada, a estar apercibida de ese día, de ese gran día, para encontrarme con mi amado Salvador. Amén. Sabemos que su venida está cerca. Y como dice, la palabra de Dios dice que no nos tome por apercibidos, sino que podamos estar vigilando, orando en todo tiempo. Vigilando no es estar todas las noches orando. Bueno, pues si usted lo hace, pues gloria a Dios. Vigilando es tener nuestro espíritu despierto al hablar de Dios, cuando Dios nos quiera hablar, tener nuestro espíritu conectado
con el del Señor, ¿sí? Que si usted está allí haciendo aseo, pueda estar orando a Dios, que si usted está en su trabajo, que si va en su cicla, vaya con sus audífonos, escuchando música que adore a Dios, en todo tiempo estar en comunión con nuestro Padre, amén. Aún si nos estamos bañando, poder estar disfrutando del Señor. Yo me gozo cuando estoy haciendo oficio porque yo pongo mis alabanzas y me deleito en Él. Aleluya. Gloria al Señor, amén. Gloria al Señor. Ya nos falta poquito para las 5. Ya, son las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio al servicio de los sábados. Amén. Gloria al Señor. Si usted tiene ahí su Biblia a la mano, si usted tiene su celular, pero a mí me encanta la Biblia de hojitas, me fascina porque a mí me encanta rayarla. Mire, está súper rayada. Rayarla, pero no rayarla por rayarla, sino rayarla donde el Señor me hable. Y en estos días que estábamos leyendo el libro de Romanos, nosotros en la iglesia llevamos un estudio de la palabra. Ahorita ya empezamos en Corintios, ¿no? Vamos en 1 Corintios capítulo 2. Estábamos los días pasados en Romanos y me gustaba mucho ahí en Romanos capítulo 8, versículo 16 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 16. Sean todos bienvenidos los que están hasta ahora entrando, sean todos bienvenidos. La hermana Sandra, Dios me la bendiga. Quisiera poderla tener de frente y darle un abrazo. Dios la bendiga, hermana Sandra. Capítulo 8, versículo 16 de Romanos. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este espíritu es con una E mayúscula, que quiere decir el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. Dice, y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aleluya. Dice, pues tengo por cierto, decía Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, dígalo en esta tarde, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. No se compara lo que tú estás viviendo con la gloria venidera. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén por esa palabra? Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos, vamos en el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de este cuerpo. Amén. ¿Cuántas mujeres que están allí atrás mirándome han dado a luz un hijo? Las que han podido tener esta experiencia saben que es muy doloroso. Es un tiempo de angustia,
es un tiempo donde uno llora, muchas gritan, se desesperan. Haga de cuenta, así está la creación entera, la naturaleza entera, esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sabe? Porque el día se acerca y este cuerpo será cambiado en cuerpo glorioso, amén. Y los dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán primero y después los que estemos aquí en la tierra nos encontraremos ahí en las nubes con nuestro amado Padre Celestial. Y si tú le has fallado a Dios, si tú quizás has mentido, te has vuelto atrás, este es un tiempo para que tú te reconcilies con el Señor y puedas decirle al Señor: Señor, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa, límpiame, Señor, hoy me vuelvo a ti de todo corazón. No dejes pasar este tiempo, porque quizás esta es la última oportunidad que Dios te esté dando. No sabemos, quizás al terminar este video, tu cuerpo muera y tu alma ¿para dónde se va? Amigo, tú que me estás viendo, tu alma ¿para dónde se va? Nosotros estamos seguros, los que estamos en Cristo, que si este cuerpo físicamente muere, nuestro espíritu y nuestra alma se van con el Señor. Porque como decía el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuántos hermanos dicen lo mismo? Dígalo allí donde tú estás: Señor, para mí el vivir eres tú y el morir es ganancia. Tú no le debes tener miedo a la muerte, querido hermano. ¿Por qué? Porque si nosotros morimos físicamente, nos vamos con Él. Los ángeles de Dios vienen por nosotros. Viene por nosotros y nos llevan a esa mansión de gloria. Aleluya. Yo he podido experimentar un poquito de lo que es el cielo, ¿sabe? Dios me ha dado a conocer un poquito de lo que es el cielo a través de visiones, y te cuento que nada más con escuchar los ángeles cantar, este espíritu dentro de mí se quiere ir con el Señor, porque es una alabanza tan gloriosa que los pelos se le ponen a uno de punta, pero no de miedo, sino de felicidad, porque para nosotros el Señor es nuestro gozo, es nuestra alegría, Señor. Damos a ti la gloria, Señor. Damos a ti la alabanza, Señor. Tú eres merecedor de gloria. Tú eres merecedor de alabanza. Así que vamos ahora mismo a introducirnos en un tiempo de alabanza a nuestro Dios. Amén. Vamos a introducirnos a un tiempo de gloria, donde tú le puedas decir al Señor: Señor, te amo, Señor. Yo sé que sin ti no puedo vivir. ¿Cuántos quizás cuando eran novios de sus esposas, en ese tiempo de romance, o todavía que son novios, escriben esas cartas o mandan esos WhatsApp diciendo: sin ti no puedo vivir? Dígale lo mismo al Señor. Dígale: Señor, sin ti no puedo vivir. Tú eres la razón de mi existencia. Amén. Vamos a cantar unos coros de fuego, amén. ¿A cuánto le gustan esos coros de fuego, esos coros de alabanza, de adoración, amén? Un día vamos a estar allí adorando a nuestro Dios, exaltando su nombre, aleluya. Gloria a Dios, cara a cara con el amado. Y yo no me quiero perder ese día. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. En el altar de Dios, el fuego está encendido, el fuego está encendido. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, porque el fuego del Señor en mi corazón está. Velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes,
aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Oh Jesús, eres mi vida, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios, aleluya, Dios santo. Gloria a ti, Señor. Dame fe, oh Señor, para poder vencer. Dame fe, oh Señor, para poder vencer. Aleluya. Gloria a ti, mi Cristo adorado. Gloria a Dios. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Dame fe, oh Señor, dame fe. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener. Cada día, cada hora, dame fe. Aleluya. Gloria a Dios. Santo es el nombre de Cristo. Adoramos a nuestro Rey. Aleluya. ¿Cuántos se gozaron esta alabanza? Gloria a Dios. Vamos a seguir, perdón, con el estudio de la palabra. Amén. ¿Será esta persona? ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo les encuentran en casa hoy? Como siempre, me da gozo estar por este medio y poderlos saludar a los que no he podido ver así personalmente, pero gloria a Dios, el Dios es uno. Y como Dios es uno, también el pueblo también debe ser uno. Amén. Cosa que yo en esta tarde hay un tema, Dios puso un tema en mi corazón. Y es de ministrar a las personas que se enferman. Amén. Y yo quisiera que en esta hora
usted no me cree a mí, créale a la palabra de Dios. Yo simplemente soy un canal de bendición para aquellas personas que reciben la palabra, para aquellas personas que quieren que Dios haga algo en su vida. Amén. Cosa que no es el predicador en sí. El predicador solamente es un mensajero de Dios, un siervo de Dios. Alabado sea el Señor. Y como ese mensajero de Dios, como lo fueron los apóstoles, como lo fueron los profetas, como lo fueron muchísimas personas que Dios usó. Alabado sea el Señor. Y como muchas personas también en este tiempo que Dios está usando para transmitir sus pensamientos, la cual tiene plasmada ahí en las Escrituras. Y las Escrituras son claras porque es la voz de Dios a través de la palabra de Dios. Válgame la redundancia. Es la voz de Dios allí en este libro que nos habla hoy. Los pensamientos de Dios que quiere que la iglesia, sus hijos, sus seguidores lo sepan. Y una de las cosas que Dios me traía a la memoria, a mi corazón, y me decía que hoy el pueblo de Dios, muchas personas no estamos recibiendo de Dios porque no tenemos fe. Y si tenemos fe, no tenemos perseverancia en aquellas cosas que hemos pedido a Dios. Oramos por un tiempo y dejamos de orar por aquellas cosas que le hemos pedido a Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos dos cosas en particular. Aunque la palabra de Dios toda es completa, pero hay cosas que sobresalen y Dios quiere que nosotros las pongamos en práctica para ver resultados. Y esas dos cosas quisiera que en esta tarde la pudiéramos estudiar. Amén. Para que la palabra de Dios pueda dar semilla, pues esa semilla que ha sido plantada en nosotros pueda crecer, pueda dar fruto en cada uno de nosotros. Hoy el pueblo de Dios ha dejado de recibir de Dios. Oramos y oramos y oramos y no vemos respuesta porque no perseveramos en la presencia de Dios. Ni tampoco tenemos fe para algunas cosas, pero para las otras cosas nuestra fe es como se dice, es poca. Dios dijo que si tan solo tuviéramos fe como un grano de mostaza. ¿Cómo es un grano de mostaza? Dice que una de las semillas más pequeñas es el grano de mostaza. Un grano de mostaza, estuve averiguando, el grano de mostaza es como la punta de un alfiler. Así de minuta. Imagínense si nosotros tuviéramos esa puntica, ese granito, esa pepita de fe. Como es el grano de mostaza, Dios haría muchas cosas. Amén. Cosa que vamos, sin más preámbulo, vamos a la Escritura. Y yo quisiera que me acompañara allí en Lucas. Me gusta este texto porque fue el texto que Jesús, cuando empezó su ministerio, Él lo leyó. Alabado sea el Señor. Y fue el texto que marcó la vida de Jesús. Alabado sea el Señor. Y vamos a Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas capítulo 4 es un texto muy conocido en el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor. Lucas capítulo 4, verso 18 y 19. Son palabras que están escritas allí. Y si están escritas allí es para el pueblo de Dios y para que nosotros tengamos conocimiento de esa palabra. Y por medio del conocimiento viene la revelación. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice Lucas 4, 18 y 19. Dice así: el Espíritu del Señor
está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos. El 19 dice, a predicar el año agradable del Señor. Alabado sea el Señor. Qué palabra tan preciosa, amén. Son palabras que marcaron la vida de Jesús. Y esa palabra también quisiera que esa palabra nos marcara como pueblo de Dios. Que esa palabra diera eficacias en nosotros. Alabado sea el Señor, porque el mismo espíritu que tuvo en Jesús, ese mismo espíritu está en los hijos de Dios. Alabado sea el Señor, y para eso tenemos que creer en la palabra de Dios. Si no creemos en las promesas y en la palabra de Dios, es en vano nuestro evangelio, es en vano la predicación, es en vano la enseñanza y es en vano todo lo que podemos hacer. Tenemos que creer. Alabado sea el Señor. Y la predicación de hoy o la enseñanza de hoy es: no retrocedas a tu milagro. No retrocedas a tu milagro. Es el título de la enseñanza de hoy. Alabado sea el Señor. Dios nunca prometió que el camino que nos conduce a la felicidad y a recibir los milagros del Señor estarían libres de obstáculos. Alabado sea el Señor. O libres de problemas. Los hijos de Dios de hoy en día debemos de saber que el sendero se encuentra lleno de obstáculos y de desvío de toda clase. El camino de Dios se encuentra lleno de obstáculos. Alabado sea el Señor. Sin duda, los cristianos de hoy nos enfrentaremos a las fuerzas destructivas del infierno o de las tinieblas. Es sin duda. Esos se le enfrentaron a Jesucristo, se le enfrentaron a los profetas, se le enfrentaron a los apóstoles y sin duda también se nos enfrentarán a nosotros. Pero tranquilos, no hay que salir corriendo. Amén. Tranquilo, porque el mayor está en nosotros. El mismo cielos, el mismo poder, el mismo denuedo que estuvo en Jesucristo, estuvo en los profetas, el mismo respaldo que estuvo en estos hombres de Dios, están también a disposición de los hijos de los cristianos hoy en día que han renunciado al mundo y le han dicho no al pecado y sí a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Es cierto también que esa misma disposición que estuvieron, esos mismos recursos que estuvieron que los apóstoles tuvo en ese tiempo, esos recursos del cielo, ese recurso del Espíritu Santo, ese recurso del poder de Dios, está también a disposición de los hijos de Dios, en este caso de la iglesia. Y me voy a introducir a la palabra ahora. Y me voy a coger dos personajes que han resaltado en el Nuevo Testamento. Alabado sea el Señor, con una fe intachable. Y se llama ese personaje, el uno es Jairo y la otra es la mujer que sufrió el flujo de sangre. Alabado sea el Señor. Ellos sufrieron grande oposición, grandes obstáculos. Alabado sea el Señor, antes de gozar la libertad y ver los milagros de Dios. Alabado sea el Señor. Y afectar positivamente sus vidas.
esta enseñanza, aprenderemos el valor de la fe y de la perseverancia. Hay que perseverar. Un cristiano, como le decía, que no tiene fe, un cristiano que no tiene perseverancia, es un cristiano que no ha conocido todavía las Escrituras. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque ya es tiempo de empezar a descubrir que esa semilla que ha sido sembrada en nosotros, esa semilla de la palabra y del Espíritu, esa semilla ya es tiempo que empiece a dar fruto. Esa semilla ya es tiempo que la dejemos que dé fruto en nosotros. Alabado sea el Señor. Tanto se nos ha hablado de la palabra. Tanto se nos ha predicado, se nos ha enseñado que Jesús es el sanador, que Jesús sigue sanando, que ¿cómo se dice? Que el deseo de Dios es que sus hijos vivan en salud divina. Los milagros son buenos, los milagros son grandiosos, los milagros son espectaculares. Pero déjeme decirte que antes que los milagros, que para que suceda un milagro en mi vida, yo deseo que los milagros sucedan en el pueblo de Dios. Amén. Porque es el respaldo del Evangelio, el respaldo de la palabra. Dice la Escritura que los apóstoles predicaban y lo respaldaban los milagros. Alabado sea el Señor. Y ya es tiempo que los milagros de Dios empiecen a suceder en el pueblo de Dios. Alabado sea el Señor, porque es el deseo de Jesucristo. Jesucristo predicaba, pero también hacía milagros. Lo perseguía, lo seguían los milagros. Y estas señales, dice la Escritura, seguirán a los que han creído. Aleluya. ¿Cuánto han creído? Amén. ¿¿Cuánto han creído? Y si hemos creído, ¿por qué no sucede nada? ¿Por qué no está sucediendo nada? Algo falta. Alabado sea el Señor. Su palabra te dará fuerzas. Esa palabra que ha sido sembrada o ha sido sembrada en nuestro corazón, en nuestro espíritu, perdón, nos dará fuerzas. Nos dará fuerza y perseverancia. Alabado sea el Señor. Aun cuando nuestras piernas espirituales estén a punto de derrumbarse, esa palabra que hemos escuchado nos dará fuerza y vigor. El apóstol Pablo predicaba y decía: hermanos, mi deseo es que el Dios de ustedes, el Dios que yo les he predicado, sea fortalecido en el hombre interior por su espíritu. Que esa misma palabra nos fortalezca hoy en día. Asimismo debemos darle tiempo a esa palabra, hermanos. A esa palabra, para que vengan esos milagros, esa palabra tiene que ser primero sembrada. Y después de sembrar tiene que dar, esa palabra tiene que dar semilla para que eche y eche raíz y produzca vida y fruto en nosotros. Si esa palabra no ha sido sembrada en nosotros, si esa palabra no ha dado semilla, algo está pasando, porque se nos ha predicado tanto y tanto y seguimos en lo mismo. Alabado sea el Señor. ¿Por qué? A medida que vayas, ¿cómo das fruto? O cómo esa palabra, esa semilla que ha sido sembrada va a dar fruto. ¿Sabes cómo? A medida que nosotros viajemos en ese viaje, en esa experiencia con Dios, hay que esperar dos cosas. Cuando nosotros nos metemos a la palabra,
a la oración y a esa presencia de Dios, Dios espera ver en nosotros dos cosas importantes, dos elementos importantes. Sin duda que es fe y determinación y perseverancia. Fe, determinación y perseverancia. No bajemos la guardia, hermano. No bajemos los brazos a los primeros obstáculos. No bajemos los brazos ni tampoco frente a la primera oposición. Lucha, hay que luchar hasta el fin. Hay que luchar hasta el fin. La palabra creo que de Dios dice que el que lucha hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Alabado sea el Señor. El que lucha hasta el fin, no el que luchó, sino el que permanece, el que permaneció hasta el fin. Ah, qué diferencia, ¿no? Algunos cristianos han llegado y la palabra ha sido sembrada y cuando ven que no reciben nada, larga y se van. Dejan de orar, dejan de perseverar, se deja de asistir a la iglesia. Hermanos, no es el pastor que hace milagros. No es la iglesia que te va a traer los resultados que tú esperas. No, la iglesia es el lugar donde nos congregamos. La iglesia es ese lugar donde somos ministrados por el Señor. La iglesia es ese cuerpo de Cristo donde todos los hermanos juntos y en armonía reciben consolación y se van confortando y se van edificando unos a otros. La iglesia no es el lugar de milagros. Dios puede hacer milagros en cualquier lugar. Y en cualquier hora, en cualquier momento. Alabado sea el Señor. El problema es de nosotros, que nosotros no estamos perseverando. No estamos tomando determinación en nuestra vida. La determinación en nuestra vida te va a marcar. Alabado sea el Señor. El primer punto aquí es Jesús el sanador. El Espíritu, dice la palabra, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La palabra es buenas nuevas para los pobres, para los debilitados, para los que están cansados, para los que están enfermos, para los que están presos, para los que están, qué sé yo. Alabado sea el Señor. La palabra, el evangelio es buenas nuevas. Alabado sea el Señor. Y sigue diciendo, y me ha enviado para a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Cuántos están quebrantados? Alabado sea el Señor. A pregonar libertad a los cautivos. ¿Cuántos están cautivos por el pecado? No solamente es enfermedad física, hay enfermedad espiritual que tú y yo necesitamos ser libres, que la palabra de Dios penetre en nuestro espíritu y que traiga esa libertad, esa luz a nuestra vida. Sigue diciendo, a dar vista a los ciegos. Vista a los ciegos. No simplemente se trata de vista física, se trata también de vista espiritual. Hay cristianos que están ciegos a la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. A poner en libertad a los oprimidos. Oprimidos, cristianos, y están oprimidos por demonios. Usted me va a abrir los ojazos, pero es así. Cristianos están oprimidos por demonios. A predicar el año agradable del Señor. Qué palabra tan poderosa. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Jesús
en el Antiguo Testamento, Él se presentó al pueblo de Israel como el gran yo soy. El gran yo soy. Yo soy el ángel de quien Isaías, queriendo decir, yo soy el ángel de quien Isaías escribió. Jesús le estaba diciendo en ese pasaje, alabado sea el Señor, que Él era el yo soy del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que con la unción del Espíritu Santo venía a sanar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Alabado sea el Señor. Él venía a sanar los corazones de los hombres y mujeres. Él era el centro Él era el centro, o Él es el eterno que destruiría y destruye el poder del diablo y libertarías a las vidas de ese poder de esclavitud. Alabado sea el Señor. Dice Hebreos capítulo 13 verso 8, dice: Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no cambia. Él sigue siendo el mismo. Él es en la medida en que tú y yo vamos conociendo a nuestro Señor y crecemos en nuestra relación con Él. En la medida que nosotros nos metemos en esa comunión con Él, es el que vamos a descubriendo su persona, su voluntad, esa voluntad en esa inmutabilidad. Alabado sea el Señor. Alguien dijo estas palabras. Y dijo, alabado sea el Señor, Dios nunca ha hecho en el pasado, escúcheme bien, no me vaya a interpretar mal. Dios nunca ha hecho en el pasado, alabado sea el Señor, un bien en respuesta a la fe de una persona que no esté dispuesto a hacerlo otra vez. ¿Sí me entendió? Alabado sea el Señor. Todo lo bueno, escúcheme bien, todo lo bueno que Dios ha hecho en el pasado, en respuesta a esa fe, Él está dispuesto a hacerlo otra vez. Porque Él no cambia. Él es el mismo. El Nuevo Testamento está lleno de relatos como estos. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. He descubierto que no es la voluntad de Dios. Que no es la voluntad de Dios ni la intención de Dios que sus hijos vivan con enfermedades. No es la voluntad de Dios. Muchos dicen cuando están enfermos, si es la voluntad de Dios. ¿Saben que en mi tierra usan esa palabra? Que es falto de revelación, ¿no? En mi tierra usan esa palabra y muchas veces he tenido que corregirlos. ¿Cómo que si es la voluntad de Dios que esté sano? Claro, la voluntad de Dios es que todos sus hijos vivan en salud divina. Que estén enfermos. La voluntad de Dios es que todos sus hijos viven en salud divina. No es que estén enfermos. Dios usa la enfermedad para glorificarse. Amén. Pero no es la voluntad de Dios traer enfermedad sobre sus hijos. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué padre, vamos a lo natural, qué padre es que desea el mal para sus hijos? ¿Qué padre? Ningún padre desea el mal para sus hijos. Todos los padres deseamos
que nuestros hijos estén sanos y salvos. Alabado sea el Señor. Y que vivan en bendición abundante. Es si nosotros, siendo malos, sabemos dar buena dádiva. Esta palabra la dijo Jesús. Sabemos dar buena dádiva a vuestros hijos. Cuanto más vuestro Padre que es celestial, que está en los cielos, sabe dar el Espíritu de Dios. En este caso, cuanto más nuestro Padre celestial sabe sanar, sabe dar buenas dádivas a sus hijos que se la pidan. ¿Qué milagros estás esperando tú en tu vida? ¿Cuál es el milagro que tú estás rogándole a Dios que lo haga? Alabado sea el Señor. Vuelvo y te digo, hay tres cosas en particular: fe, determinación y perseverancia. Fe, determinación y perseverancia. Hay que perseverar hasta el fin. Amén. Hasta que veamos el milagro de Dios. Hasta que Dios se glorifique. Alabado sea el Señor. No es orar. Hoy oramos pidiéndole a Dios que traiga bendición sobre los hogares. Y dejamos de orar por ahí un mes sin volverle a pedir. Eso no es perseverancia. Perseverancia es lo mismo hoy, mañana y todo el tiempo. Señor, glorifícate. Quiero ver tus maravillas. Señor, haz este milagro. Señor, glorifícate, que veamos tu gloria, que veamos tu poder. Ese mismo poder que habitó en los discípulos, que habitó en Jesucristo. Ese mismo poder muévete hoy en la iglesia. Y no nos cansamos de pedirse por ese poder. Aleluya. Ahora, alabado sea el Señor. Él quiere restaurarnos. Dios quiere restaurarnos, hermanos, para este tiempo. Él quiere restaurarnos. Alabado sea el Señor. Él quiere sanarnos. Él quiere, ¿y tú? ¿Tú quieres? Alabado sea el Señor. Recuerda esto. Cristo tiene todo el poder para hacerlo. Pero no sé si tú y yo lo queremos. Alabado sea el Señor. Dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Indica que no había enfermedad que Jesús no sanara. Él tenía y tiene el poder sobre toda clase de enfermedad. Llámese pandemia, llámese virus, llámese cáncer, llámese dolencia, llámese sida, llámese lo que usted cree que es imposible para hacerlo. Alabado sea el Señor. Hoy, en el día de hoy, en el tiempo que estamos viviendo, hermanos, o amigo que me estás escuchando, hay muchas enfermedades que están llevando a la persona al infierno. Y es la enfermedad, el virus, el cáncer, la pandemia, el odio, el rencor. Alabado sea el Señor. Eso ha vivido por años. No solamente enfermedad física. El odio es espiritual. El rencor es espiritual. La decepción también, eso impide que Dios haga algo en nuestra vida. La incredulidad es una polilla que está arrasando el pueblo de Dios. Discúlpeme. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos en la iglesia, hermanos en la fe, viviendo con rencor, viviendo con orgullo, viviendo con odio, con envidia, etcétera, etcétera, viviendo con desamor? A este lo clasifico, a este no, a este me lo paso, a este no. Es increíble, pero es cierto. Hermanos que
hemos olvidado lo que dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Hermanos, dice la palabra de Dios en 1 Pedro, no amemos de palabras, sino de hechos. Hoy en día la iglesia está olvidando lo que está diciendo la Escritura. Y nos estamos llenando de esa basura, de esa pandemia, de ese virus. Del odio, del orgullo, la prepotencia. Eso hace que nuestra vida espiritual, en vez de subir, descienda. Alabado sea el Señor. Mostramos un amor para con los otros hermanos, un amor fingido. Y la palabra dice que nosotros el pueblo de Dios no debemos de fingir que amamos, sino que tenemos que amar de corazón, no de palabras, sino de corazón, no de labios, sino de extrañable misericordia. Aleluya. Aleluya. Esa es una enfermedad. No solamente enfermedades, cáncer, SIDA o como usted lo llame. Esa también es una enfermedad. Que por esa enfermedad, el orgullo, fue que Satanás descendió y cayó a la tierra. Un ángel caído. El orgullo, la prepotencia, porque quiso ser más que Dios. Amén. Alabado sea el Señor. No podemos clasificar, amar a quién amar y a quién no amar. Jesús no lo hizo. Alabado sea el Señor. Nosotros hoy nuestra amistad la clasificamos. Hoy nosotros decidimos a quién amar y a quién no amar. Aún hasta los hermanos de la iglesia. Y así queremos que Dios se mueva, así queremos que Dios se glorifique, así queremos ver milagros y señales. No, la palabra está allí. Allí. Alabado sea el Señor. Duro, ¿verdad? Alabado sea el Señor. Jesús el sanador, dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Indica que no había enfermedad que Jesús no pudiera sanar. Aleluya. Vayamos a Mateo. Voy a darle unos textos bíblicos. Mateo capítulo 8, versos 2 y 3. Mateo capítulo 8, versos 2 y 3. Dice así: He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces le dijo: mira que no le digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Alabado sea el Señor. Jesús el sanador. ¿Qué era un leproso? Alabado sea el Señor. Un leproso tenía que vivir lejos, apartado de la sociedad. Pero hoy anda mucha lepra, ¿sabe? Hoy anda mucha lepra en el mundo y está causando estrago. Y la lepra no solamente es una enfermedad física. La lepra, como ya les he dicho, la lepra también tiene que ser espiritual. Muchos hermanos llenos de orgullo, de odio, de prepotencia. La lepra también debe ser el pecado. Leproso. Hay cristianos piojosos. Y así queremos que Dios se mueva, se glorifique. Que cuando nosotros oremos, ahí Dios debe descender. No, hermano, no es así.
La lepra del pecado nos va a llevar o te va a llevar al infierno. Debes de entender eso. La lepra no solamente la palabra se está refiriendo a la enfermedad física. Alabado sea el Señor. Y esa lepra sí es que calcome, ¿sabes? Pero Jesús no rechazó a este leproso, sino que él dijo, quiero. ¿Tú quieres que Jesús te liberte de esa lepra? ¿Tú quieres que Jesús venga a tu casa como vino a este, ¿cómo se llamaba? Saqueo. A Saqueo. ¿Qué le dijo? Saqueo, bájate y allá de ese árbol. Ese árbol puede ser el orgullo, ¿no? Que nos inflamos. Espiritualmente los inflamos. Alabado sea el Señor. Y dijo, Jesús, a Saqueo, bájate de ese árbol, porque hoy voy a tu casa. Deja que Jesús entre a tu corazón, a la casa de tu corazón, y te pueda libertar. Alabado sea el Señor. Aleluya. Aleluya. Amén. Aleluya. Jesús dijo, quiero. Creámosles a Dios. Creámosle a la palabra de Dios. Busquemos lo que Dios dice en su palabra y luego busquemos el rostro del Señor. Alabado sea el Señor. Él no está diciendo si tu voluntad. Él dijo, quiero. Muchos cristianos decimos, si Jesús quiere sanarme. Entonces, ¿para qué oramos? Entonces, ¿para qué buscamos el rostro de Dios? Si estamos con ese vaivén, como las olas de hoy sí, mañana no. ¿Al fin qué? Decídete. Jesús quiere sanarte, Jesús quiere libertarte, Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere levantarte de la posición que estás. Pero tenemos que tener determinación. Alabado sea el Señor. Jesús respondió al desesperado clamor de un ciego, Bartimeo. Te estoy dando unos kits para que veamos que si es la voluntad de Dios el sanarnos, que nosotros estemos bien. Dice la palabra de Dios, como la pastora dice en algunos cumpleaños, en Juan, alabado sea el Señor. Dice el texto que amados, yo deseo que ustedes sean prosperados como prospera tu alma. ¿Cómo estamos prosperando ante la presencia de Dios? Alabado sea el Señor. ¿Cómo es nuestra prosperación en la palabra de Dios? Amado, yo deseo, yo quiero, yo gusto que ustedes sean prosperados. Yo me alegro que ustedes sean prosperados. En todas las cosas. En todas las cosas, así como prospera tu alma. Que tengas salud, así como prospera. ¿Cuántos quisieran tener salud? ¿O cuántos queremos tener salud hasta el final? Amén. ¿Quién quiere estar enfermo, hermano? ¿Quién quiere estar en pobreza, en ruina, en escasez? Pero ¿por qué el pueblo de Dios está viviendo esta situación? Porque muchos no nos estamos sujetando a la palabra de Dios. Muchos queremos las bendiciones de Dios, pero no queremos el sacrificio que Él exige de nosotros. Sacrificios, entre comillas, porque el mayor sacrificio lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. El mayor sacrificio. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Jesús le respondió al desesperante ciego Bartimeo. Alabado sea. ¿Qué dice, esposa, ahí en Marcos capítulo 10, 46? Marcos 10, 46. Mientras respiro un poquito.
Marcos 10, 46 al 52. ¿Qué dice? Dice, el ciego Bartimeo recibe la vista. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Mire cómo dice, termina la escritura. Alabado sea el Señor. No me voy a detener mucho aquí porque tengo que seguir avanzando. Dice que Bartimeo estaba junto al camino, mendigando. Alabado sea el Señor. Junto al camino, no estaba en el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Es el camino, es la verdad y la vida. Pero muchos cristianos están junto al camino, pero no están en el camino. No quieren introducirse al camino porque no quieren dejar aquello. Y por eso hay muchos cristianos, como dije hace rato, piojosos, mendigando las bendiciones de Dios. ¿Cómo que los hijos de Dios están mendigando si Dios ha prometido de suplir todo? Y cuando Él dice de suplir todo, es todo. Amén. No sé si es en Filipenses, no lo tengo bien registrado, pero sé que dice que los hijos de Dios no tienen necesidad de ningún bien. ¿Por qué? Porque todo lo suple el Padre Celestial. Amén. Todo lo suple, toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, en la cual no hay mudanza ni sombra de variaciones. Dios es el mismo de ayer, por los siglos de los siglos. Él no cambia. Nosotros cambiamos. Tu esposa cambia, tu mamá cambia, los hijos cambian, tus amigos cambian, los pastores y líderes cambian. Pero debes de saber esto, Jesús es el mismo. En Él no hay sombra de variaciones. Entonces, ¿por qué vivimos en ruinas, en escasez, en necesidad? ¿Sabe por qué? Porque estamos al ladito del camino. Esa palabra que ha sido sembrada no ha introducido todavía en nuestro espíritu para que ella pueda germinar y dar fruto. Aleluya. Todos los hijos de Dios tenemos que estar dentro del camino, porque al lado del camino no va a haber bendición. Dice que Bartimeo estaba al lado del camino, no estaba dentro del camino. Por eso andaba como estaba andando, ciego, pobre, arruinado. Alabado sea el Señor. Aunque la pobreza, Dios dejó la pobreza, o sea, desde la antigüedad, desde Jesús, la pobreza existía. Sí. Eso, la pobreza existía. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que es mendigo. Le gusta la pobreza. No, hermanos. Los hijos de Dios estamos para vencer. Los hijos de Dios estamos para florecer en este mundo. Los hijos de Dios están para alumbrar a las naciones. Aleluya. Sigamos. Alabado sea el Señor.
Y dice, entonces Jesús deteniéndose, mire, entre más este pobre ciego clamaba, Jesús, dice el 47, que Jesús le oyó, oyendo que era Jesús Nazareno, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían, diciendo, cállate la boca, no te va a escuchar. Cállate la boca, ¿para qué sos cristiano? Mira, desde que te metiste a esa religión o a ese camino, mira cómo andas. El diablo escuchando, hablándote ahí. Ajá. Sálgase. ¡Sálgase! Te está llevando las ofrendas a esa iglesia. Mire cuántas veces la voz del diablo no me ha hablado a mí. Así palpable a los oídos. El problema es que yo le inclina la voz a él. Porque en mí hay una verdad. Cristo ha puesto una verdad en mí. Y esa verdad es la que me da vida. Esa verdad es la que me guía. Esa verdad es la que me guarda. Esa verdad es la que tiene gracia y favor de Dios. Aleluya. Muchos van a querer detenerte, ¿sabes? A como trataron de detener a este ciego, cállate la boca, deja de orar, deja de ayunar, deja de leer tanta palabra. Pero si no hacemos esas tres cosas, entonces, ¿qué más podemos hacer en la vida? ¿Que el diablo nos zarandee? No, hermanos. Yo creo, y se lo dije a una persona, yo no me veo retrocediendo hacia atrás, yo me veo perseverando hacia adelante. Perseverando hacia adelante. Es el evangelio. Perseverancia, constancia. Amén. Alabado sea el Señor. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado. Alabado sea el Señor. Y al instante, dice la palabra, que el ciego Bartimeo fue sano. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y dice terminando, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Muchos milagros Dios ha hecho en el pueblo de Dios o en los oyentes. El problema es que reciben el milagro y se van y se olvidan de Cristo. Se olvidan quién les hizo el milagro. ¿Sabe? Jesucristo está cansado de esa situación. Cristo está cansado de esa situación. Muchos llegan, mira, para muestra un dato, yo tengo un amigo, bueno, amigo no es compañero o conocido de mi esposa, desesperado buscando un empleo y me decía, Franklin, ya estoy desesperado, no tengo merca, llevo los arriendos. Y yo le decía, mira, aguanta un poquito, que tu empleo va a llegar, Dios es propicio. Los oídos de Dios están atentos al clamor de los que le buscan. Y si de verdad estás buscando el milagro de Dios del empleo, aguanta un poquito. No es cuando tú quieras y no cuando Él lo desea así. Y mire, para no alargarle el cuento, a los 3 días yo le estaba diciendo esa cosa, lo llamaron de una empresa. Y él iba a los servicios los domingos. Iba a los servicios. Me parece que tuvo un miércoles en el servicio. Iba a los servicios los domingos. Y los servicios los sábados en la casa de oración. Y apenas recibió el milagro de Dios. Dios le abrió la puerta. Se fumó. Si te vi, no te conozco. Si te vi, no te conozco. Se olvidó de los domingos de escuela dominical, se olvidó de la casa de oración y se olvidó del Dios que le abrió la puerta.
Alabado sea el Señor. Sigamos. Muchos están en el camino, al lado del camino, pero no quieren introducirse por no tener responsabilidades. En otra ocasión, Jesús fue a la casa de la suegra de Pedro. Y dice la escritura que la suegra de Pedro estaba enferma, que ardía en fiebre. Imagínense. Y llegó Jesús y la vio en la cama, acostada, con fiebre. Y Jesús solamente dice la escritura que la tocó. Tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Cuando tú recibas un milagro de Dios, cuando tú recibas una respuesta de Dios, no te apartes. Sabe que ese apenas es el comienzo. Yo siempre oro a Dios. Mi oración siempre es esta. No porque yo sea el más orador que usted, no. Quizás usted ora más que yo. Pero sabe que cuando yo entro a la presencia de Dios, yo lo hago de corazón. Yo le abro mi corazón a Dios. Y mi oración a Dios es: Señor, déjanos disfrutar aquí en la tierra esa herencia de Cristo que Él ganó para la iglesia. Déjanos disfrutar que esa herencia salga a flote en los hijos de Dios. Que esa herencia venga a los hijos de Dios como esa gloria, ese favor. Aleluya. Yo quiero disfrutar de esa herencia de Dios aquí en la tierra, ¿sabe? Porque Él la ganó para nosotros, no solamente para que la supiéramos. No, esa herencia te pertenece. Como hijo de Dios te pertenece. Y me pertenece a mí. Tenemos que reclamarla. Decirle a Dios, tenemos que ser como aquella viuda que iba siempre ante el juez. Hazme justicia, Señor. Hazme justicia, Señor juez. No puede ser. ¿Y sabe qué le dijo el juez? Le dijo: voy a hacerle justicia a esta señora porque ya me tiene cansado. Aunque no es Dios, aunque Dios no se cansa, ¿no? Dios no se cansa de nosotros. Pero nosotros tenemos que persistir. Una perseverancia constante. No hoy sí, mañana no. Hoy quiero, mañana no quiero. No. Tenemos que persistir. Alabado sea el Señor. Y uno de los problemas es ese, que nosotros no recibimos porque abordamos lo que comenzamos. No retrocedas, hermano y amigo que me escucha. No retrocedas. Jesús, Él sigue sanando. Él sigue levantando a los muertos. Él sigue sanando a los enfermos. Él sigue libertando a los oprimidos. Él sigue fortaleciendo al débil. Y Él sigue todavía dando vista. Él sigue levantando cojos. Aleluya. ¿Se acuerdan el hombre de la mano seca? Alabado sea el Señor. Recibió su milagro. Instantáneamente al obedecer la orden de Jesús. Él le dijo: levántate y ponte en medio Y él levantándose, dice la escritura, eso está en Lucas 6 al 10. Perdón. Y levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús le dijo: os preguntaré una cosa. Porque había muchas personas ahí, los empompados, los maestros de la ley, los que tenían supuestamente la verdad, los que tenían supuestamente la revelación. Y Jesús le dijo a aquel hombre que tenía la mano seca: levántate, ponte en pie.
en medio de ahí de la multitud y le dijo, y Jesús antes de hacer el milagro le dijo, voy a preguntarle unas cosas a ustedes. Alabado sea el Señor. ¿Es lícito? ¿Y qué fue lo que le preguntó? ¿Es lícito en el día de reposo hacer el bien o hacer mal? ¿Salvar vida o quitar la vida? ¿Ah? Alabado sea el Señor. Y muchos los miraron y mirándolos a todo alrededor, le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano. Alabado sea el Señor. Y él la hizo así. Y su mano fue restaurada en presencia de los empompados. En presencia de los que tenían supuestamente la verdad. Eso está en Lucas capítulo 6, versos 6 al 10. En esto vemos lo importante que es la acción para un milagro. No solamente es tener fe, no solamente es perseverar, también es importante la acción. Cuando Dios nos diga algo, no dudemos, hay que actuar. Me gusta el libro de Nehemías, porque Nehemías oraba y él actuaba. Nehemías oraba y él también se movía, pero muchos de nosotros oramos y estamos esperando que Dios lo haga todo. Él lo puede hacer, pero es necesario que nosotros también actuemos para que Él se manifieste en gloria y en poder, porque Él es un Dios de poder. Él es un Dios omnipotente. Alabado sea el Señor. Él es un Dios el Dios de los imposibles. Lo que es imposible para mí, para ti, lo que es imposible para la humanidad, es posible para Dios. Aleluya. Es posible para Dios. Alabado sea el Señor. Es importante que nuestra fe, si tenemos fe, tenemos que actuar en esa fe. Este hombre extendió su mano y fue sanado por el poder de Dios Todopoderoso. Ya estoy acabando. Téngame paciencia. Alabado sea el Señor. Voy a darle otra cita. Alabado sea el Señor. En Juan capítulo 5, versos 2 al 9, dice, el paralítico del tanque de Betesda. Y con esto voy a cerrar. El paralítico Juan capítulo 5, esposa, ayúdame ahí. Juan capítulo 5, verso 2 al 9. Alabado sea el Señor. Amén. Capítulo 5, verso 2 al 9. Amén. Dice, el paralítico de Betesda. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, y cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo en aquel día. Imagínense, el milagro
que un paralítico estaba esperando. Dice la escritura que acabamos de leer, perdón, el paralítico el paralítico del estanque de Betesda fue sanado después de padecer. ¿Cuánto tiempo llevaba enfermo? No dice 1 año, ni 2 años, ni 10. 38 años sufriendo ese azote. Un paralítico esperando que el ángel, porque el ángel venía de tiempo en tiempo, ¿qué quiere decir? De estación en estación. Puede decir que venía en octubre, otro tiempo venía por lo menos en abril del otro año, quizás, no sé. Pero dice la escritura que venía de tiempo en tiempo, y un ángel, ¿de quién cree que se está hablando ese ángel ahí? Era el mismo, el Señor Jesucristo, el Cristo resucitado. Alabado sea el Señor. El sanador venía de tiempo en tiempo a agitar aquel estanque, y el primer enfermo que entrara a esa agua era sanado. Imagínate, 38 años, un paralítico esperando que el agua o pueda que sí estaba ahí cuando se agitara, pero como era paralítico, no podía correr y de entrar primero al estanque. O sea, qué perseverancia, ¿no? 38 años esperando su milagro, el paralítico. Alabados al Señor. ¿Cuántos años llevas tú en el evangelio esperando que Dios haga un milagro? Este paralítico llevaba 38 años. Para recibir un milagro natural. Un milagro sobrenatural de parte de Dios. Multitud de enfermos, cojos, ciegos, paralíticos estaban esperando el momento del agua que el ángel agitara. Alabado sea el Señor. Cada tanto. Y el primero que descendía, ese era sanado. No había otra oportunidad. En ese tiempo no había otra oportunidad. Él sanaba para una persona. En este tiempo el mismo Jesús, el mismo ángel que agitaba aquel estanque, ese mismo ángel está en esta tarde para hacer tu milagro. Aleluya. El mismo ángel que agitaba aquel estanque, ese mismo ángel está presente hoy. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, y se pusieren de acuerdo a pedir una misma cosa, Él lo hará, para que el nombre de Jesucristo sea glorificado. No del predicador, el nombre de Dios, el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, cierro aquí. Si estás enfermo, ¿quieres que Dios te sane hoy? ¿Qué milagros estás esperando que Dios haga? ¿Cuál es el milagro que has esperado y estás orando a Dios que Él se mueva y que se glorifique para que tú veas la gloria de Dios, el poder de Dios en acción? Te recuerdo, hay que tener fe, hay que tener determinación y hay que tener perseverancia. Fe, determinación y perseverancia. Fe, determinación y perseverancia. Determina hoy creerle a Dios. Determina creer hoy a Dios por esta palabra. No soy yo, no es este negro, no es Franklin, no es el predicador o el que está enseñando la palabra. Dios respalda su palabra. Jesús le dijo a Jairo, solamente crea.
Solamente cree. Solamente cree. Y yo te digo hoy, solamente cree. ¿Por qué quieres que hoy oremos juntos? ¿Por qué quieres que oremos juntos? Alabado, escríbenos. Mientras yo voy a orar, mientras que yo estoy orando para cerrar esta transmisión, tú escribe ahí el mensaje. ¿Y qué quieres que Dios haga en tu vida? Si es financiero, si es que se abran las puertas o que se mueva la tierra, solamente cree. Solamente cree. Invita a Jesús a entrar hoy a tu casa del corazón. Aleluya. ¿Por qué quieres que hoy oremos por tu milagro? Aleluya. Recuerda, Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde. Gracias te doy por tu palabra, Dios. Gracias te doy por tu presencia. Gracias te doy, Señor, por ese favor inmerecido, Dios. Pero que a ti te ha complacido, Dios de gloria. Padre, que hoy, Señor Dios de los cielos, estemos frente a ti tocando las puertas de los cielos. Padre de gloria, tu palabra dice, Señor, si 2 o 3 están reunidos en tu nombre, y si se pusieren de acuerdo y pidieren algo en tu nombre, tú lo harás para que tu Hijo sea glorificado, Padre. Señor, en esta tarde, Dios, Padre, he predicado, he enseñado tu palabra, he puesto, Señor, estos keys en la mente, en el corazón, en el espíritu de tu pueblo o de nuestro vecino o amigo, Padre. Señor, haz que tu palabra empiece, Señor, a arder en su espíritu. Haz que tu palabra, Dios, comience, Señor, a fluir ahí dentro de su espíritu, Señor Dios de gloria. Señor Dios de los cielos, no nos cansamos de orar, no nos cansamos de pedir, Señor, que te siga glorificando en los hospitales, Señor, en las casas, Señor, en tu pueblo, Señor, que está, Padre, quizás, Señor Dios de gloria, al lado del camino, o como está Señor, este paralítico, Dios, esperando, Señor, un milagro, una intervención, que la gloria tuya, Señor, descienda, Padre. Señor Dios, en este momento, en cada hogar, en cada lugar, Señor Dios, donde está, Señor Dios de los cielos, esta transmisión, Señor, está siendo escuchada, Padre. Señor, mueve tu mano allí, toca las vidas, Señor, liberta los corazones, libértale de los cautivos, Padre, rompe las cadenas, Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor Dios de gloria, esa misma palabra creadora, Padre, desde el principio que fundó los cielos y la tierra, Padre, y todo lo que en ella habita, Padre celestial, fue, Señor Dios, por tu palabra, esa palabra poderosa, esa palabra creadora, esa palabra restauradora, esa palabra sanadora, Padre, esa palabra que levanta, Señor, los enfermos, esa misma palabra, Dios de gloria, está fluyendo en esta mañana, en esta tarde, Padre de los cielos. Glorifícate, Señor, que la presencia tuya, Señor, toque, liberte, Señor Dios de gloria, restaure, levante, Señor Dios, Padre, glorifícate, Señor, respalda tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, para que tu palabra, Señor Dios de los cielos, siga fluyendo, Señor. Padre, he puesto tu palabra, Dios, en el corazón de tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, sigue glorificándote, Señor, allí. Padre, sigue glorificándote allí, Señor.
Síguete glorificándote allí, Señor. El que necesite sanidad, sánale. El que necesita libertad, libértale. El que necesita, Señor, que tú lo restáurelo, Señor Dios de gloria. Señor, glorifícate, Señor. Que tu gloria, Señor, brille. Que tu gloria, Señor, descienda y tu presencia, Señor, Padre Celestial, sea notoria, Señor Dios. Allí en medio de la dificultad, de los problemas, Señor, allí tu gloria, Señor Dios, se manifieste, Padre de los cielos. En el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Para ti sea la gloria, Señor. Para ti sea la honra, la alabanza, Señor. Y todo honor, Padre de los cielos. Padre precioso, Dios de gloria. Señor, seguimos creyendo, Dios. Seguimos creyendo, Señor Dios, por esos milagros, por esos prodigios, Padre, en tu pueblo, Señor Dios. Dice tu palabra, Señor, cuando tú lo sacaste, Señor, de Egipto, Dios. Dice que en tu pueblo no hubo, Señor, alguno enfermo, Dios de gloria. Señor, porque tú eras y sigues siendo el sanador de tus hijos, Padre soberano. En el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre celestial. En el nombre de Jesús. Cosa que creo que no hay petición. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Cosa que crea la palabra. Crea la palabra y créale a Dios. Jesús le dijo a aquel hombre, solamente cree, no te desanimes, sigue avanzando hasta el fin. El que persevera hasta el fin, este será salvo. Este recibirá los beneficios de esa herencia. Alabado sea el Señor. Cosa que, hermanos, iglesias, cuánto me alegra pues volverlo a saludar en esta tarde. Cosa que sigamos avanzando. Nadie nos podrá detener, ni la muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. Que la dificultad no te separen del amor de Cristo. Alabado sea el Señor. Que la crisis tampoco te separe del amor de Cristo. Sigue avanzando. Sigamos avanzando. Creámosle a Dios. Permanezcamos siéndole fiel a Dios. Cosa que, hermanos, los quiero, los amo. Y otra oportunidad, si Dios no ha vuelto. Amén. Dios lo